fue Grondona el que me había denunciado por $1.000.000, otro día Nofal, otro día Ávila, siempre van por ese lado. ¿Cómo yo no he juntado dinero para poderle pagar a eso? Estaba muy enojado con este tema, lo cual me lleva a pensar que Amadeo a lo mejor es un hombre que guarda el dinero y todo lo que hizo de negocio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ahí lo tiene. Si se lo piden, a lo mejor lo da, porque se ve que es ahorrativo, porque eso de insolventarse es algo que está muy mal. Veamos a este señor. Solo una preguntita. Cuando se produjo el intento de embargo a los bienes propios de este señor en su casa, oí al oficial de justicia decir que hubo que hacer eso porque Víctor Hugo Morales no tiene nada a su nombre. No es un señor que gana 15 pesos, gana mucho dinero, pero hubo que embargarle los cuadros porque no tiene nada a su nombre. Yo digo, ¿es honesto? ¿Es un buen ejemplo para un periodista ocultar sus bienes de la manera que lo hace este personaje? En la primera mitad de lo que va del programa discutimos cómo funciona la democracia y ahora estamos discutiendo si hay que cumplir la ley o no. Y es muy interesante porque esta Argentina que se viene... Un ético, un hombre profundamente ético, como quedó demostrado en estos días, Eduardo Amadeo, siguió un rato más con el tema. Quiero decirles que justamente que hayan ahora ido contra mi salario, que efectivamente es alto, demuestra que no tenían ninguna necesidad de haber ido a mi casa a llevarse todo por delante, mi propia familia. Si no abren, le tiramos la puerta abajo y todo aquello que se supo. Porque así son, es un poder. Si cuentan con Lorenzetti, que los va a avalar en cualquier cosa, se llevan el mundo por delante. Ahora, el embargo del sueldo está demostrando que no tenían ninguna necesidad de ese embargo que señalaba Amadeo. Pero le voy a decir más a Amadeo. Le voy a mostrar cómo Clarín es capaz de insolventarse de verdad. Este sopapo que le dio a la sociedad. Clarín, cuando le quitaron el fútbol después del robo de todos esos años, porque todo lo que tiene Clarín, sépalo, todo, si querés lo discutimos, todo es robado, todo es ilegal. Ahora Nextel se quieren comprar, le están diciendo que no se puede, pero ellos fraude siempre de por medio. ¿Qué hizo Clarín? Denunció, cuando le quitaron el fútbol, al gobierno y a la AFA, 2.200 millones de pesos, 570 millones de dólares de aquella época, muchísimo más de lo que le había robado a las AFJP, al dinero de los jubilados en la AFJP. Una verdadera fortuna, pedía por lo que le faltaba de cumplimiento del contrato. Pero vea usted, señor Amadeo, vea usted cómo Clarín se insolventaba para no pagar. Y vea de qué manera lo hacía. En 1991, Clarín firmó el contrato por el cual adquirió los derechos de la transmisión del fútbol. La plata que le generó este negocio fue la caja con la que compró gran cantidad de las empresas que hoy posee. La exclusividad del fútbol no solo aportó dinero, le permitió al grupo perjudicar a los cables con los que competía en el interior del país. Muchos de ellos desaparecieron. Hoy el grupo demanda a la AFA por terminar el contrato y hace el siguiente cálculo. Según Clarín, por fecha ganaban 12 millones de pesos. Multiplicado por las 190 fechas que faltaban para terminar el contrato de 5 años, la demanda asciende a 2.280 millones de pesos. Lo llamativo es que para presentarse en esta causa, Clarín utiliza la carta de pobreza, un recurso al que apelan los indigentes. ¿Por qué lo hace? La tasa de justicia es el 3%. Si se aplica a los 2.280 millones que reclama el multimedio, equivale a 68.400.000 pesos. Esa cifra debería depositar Clarín para litigar en el juicio. Con la carta de pobreza no realiza este depósito. Amadeo, si Clarín es pobre, ¿por qué no me deja a mí ser un rato pobre? ¿Se da cuenta a qué gente está defendiendo? Sí se da cuenta y es coherente. Moralmente es su lado de la vida, su lado del mundo. Porque indignan más personajes como Amadeo, políticos a los que Mañeto suele usar como trapo de piso para limpiar el empedrado del infierno en el que vive. Los usa a ellos. En consecuencia, usted está bien de ese lado, defiéndalo a Clarín, lo bien que hace. Pero por si la animación le resulta... pero ¿y cómo sabemos si esto es verdad? Esto tiene ya sus años, lo hemos hecho en Bajada de Línea hace tiempo. Escucha al periodista Gustavo Veiga, el que más sabe de estos chanchullos en la vida del periodismo argentino. La rescisión del contrato entre la AFA y el grupo Clarín, asociado a Torneos y Competencias, se da en agosto del 2009.
en el marco de negociaciones en las cuales el grupo Clarín no quería aumentar los derechos televisivos por el fútbol. Venía pagando una suma que en ese momento era baja y que después quedó demostrado por lo que pagó la jefatura de gabinete, que había quedado muy lejos en la cifra de lo que pretendía la AFA y lo que le ofrecía Clarín, que había tenido a través de TCC, Televisión Satelital Codificada, los derechos durante varios años. Bueno, a partir de ahí, Clarín obviamente amenaza con iniciar una demanda y en ese momento, hasta donde yo pude determinarlo con distintos abogados que consultaban en ese momento de las partes, o sea, tanto de la AFA como del Estado, como también de la propia Torneos y Competencias. En ese momento yo tuve varias conversaciones y entrevisté a Marcelo Gombau, que era el presidente, y bueno, lo que pude averiguar fue que Clarín pidió el beneficio de litigar sin gastos, alegando lo que en el terreno jurídico se llama la carta de pobreza. La carta de pobreza, que voy a leer para ser preciso, contempla esta figura jurídica del Código Procesal Civil y Comercial, en su artículo 78, que dice: los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso la concesión del beneficio de litigar sin gastos. Pero así como le pueden conceder la gracia a una persona física o jurídica para iniciar un juicio en esas condiciones, el artículo 81 del Código establece que si se comprobare la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del beneficio de litigar sin gastos, se impondrá al peticionario una multa que se fijará en el doble del importe de la tasa de justicia que correspondiera abonar. O sea, dicho de otro modo, Clarín alegó una carta de pobreza para litigar sin gastos, lo cual no resiste análisis ni valor agregado que yo le dé. Como no resiste análisis lo que ha hecho la Corte Suprema, ni siquiera consideró un tema de Mañeto quema. ¿Qué dice Mañeto? Que le tienen que pagar 4 millones de pesos. Listo. ¿Qué falta? Un papelito falta, una hojita, algo, por cualquier lado. La cuestión es no tratarlo, porque si lo trata y le da la razón a Mañeto, le da mucha vergüenza frente al mundo jurídico. Y si le da la contra a Mañeto, ya verán lo que va a pasar con este hombre, al que en una nota extraordinaria de la revista Anfibia, Irina Hauser, destacada colega, definió muy, pero muy precisamente. Fuimos a buscar a Irina para que nos hable un poco de la historia de Lorenzetti, que viene a ser un hombre finalmente fundamental en esta historia, como en todas las historias en las que el Grupo Clarín ha tratado de llevarse por delante, ya sea la democracia, la ley de medios, todo lo que le interese derrumbar. Lorenzetti hasta el año 2003 era más bien conocido en Rafaela como un abogado civilista dedicado a cuestiones de contratos, también al derecho ambiental, esa es una de sus especialidades. Tenía algunos vínculos y simpatías con el kirchnerismo, tenía algún vínculo con el senador Nicolás Fernández, algunos conocidos en el Senado. Quizá tuvo la viveza de dar algunas charlas también en el contexto del Senado sobre algunas cuestiones que por ahí le interesaban a Cristina Kirchner en ese momento. Y bueno, y finalmente es convocado como candidato a la Corte, es convocado por Néstor Kirchner, que lo que le plantea, lo que le pregunta es qué haría él con la cuestión de las leyes de punto final y obediencia debida y qué haría él con el corralito. Y evidentemente consiguió una respuesta satisfactoria porque Lorenzetti fue postulado, hizo todo el proceso de audiencia pública como todos los candidatos a la Corte, y llegó a la Corte siendo un abogado de Rafaela que no tenía carrera en el Poder Judicial, que no era conocido. Muchos en la Corte se preguntaban quién era, de dónde había salido, quién lo había traído, cómo había llegado hasta ahí, qué saberes traía, ¿no? Y sorprendentemente se fue instalando él su figura, sus capacidades, sus habilidades, sus saberes, hasta que en el momento que él llega a la Corte, el presidente de la Corte era Enrique Petracchi. Y en un momento se plantea una situación en la que es cuestionado de alguna manera Enrique Petracchi
disimuladamente por sus colegas, que lo veían un poco, lo veían una persona un poco autoritaria, un poco cerrado en sus decisiones. Y bueno, hay un encuentro privado entre Raúl Zaffaroni, entre Juan Carlos Maqueda y el propio Lorenzetti, donde definen y acuerdan que la sucesión de la presidencia de la Corte iba a ser para Lorenzetti, este abogado de Rafaela que nadie conocía, y que desde que es proclamado presidente de la Corte para el 2007, nunca dejó de serlo. Este hombre, Ricardo Lorenzetti, que llega de esa forma, como nos cuenta Irina Hauser, es el primer capítulo de mi libro Mentime que me gusta. La primera mentira que mencionamos en este libro es que Lorenzetti fue presentado como un prohombre, el gran republicano. Era mimado en el templo de Mañeto, TN, Clarín y los 300.000 canales que hay por el resto del país. El primer capítulo. ¿Por qué? Porque después que Lorenzetti votó a favor de la ley de medios, sabiendo que nunca se iba a cumplir, por eso ahora sabemos muy bien por qué se animó a dar ese voto, igual Mañeto se enojó muchísimo y le mandó la tropa. Y lo convirtió en un delincuente de provincia. Esto es lo que cuento aquí. Entonces, la mentira fue lo que dijeron de Lorenzetti antes, cuando parecía un prohombre, o lo que dijeron de Lorenzetti después, respecto a que había sido un delincuente de provincia, que se había robado el PAMI, que se había quedado con el dinero del PAMI, que había obrado, de la manera que ahora le vamos a recordar en un minuto, más o menos, la vida de Lorenzetti y este primer capítulo de Mentime que me gusta. Ricardo Lorenzetti, una nota especial en A Dos Voces, titular de la Corte Suprema de Justicia, lo habíamos prometido, estamos con él. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y la audiencia. Doctor, sabe que usted es un personaje raro, porque ya he mencionado 2 veces que a mí no me importa que la gente pida, que me critique. En general, a las figuras públicas no le gusta que lo critique, ¿no? No, las instituciones... Y usted sabe que hay muchos choques entre el periodismo y el Poder Ejecutivo porque los funcionarios no se bancan críticas o informaciones, ¿no? Yo creo que mejoran las instituciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional este mediodía la ley de medios. Está Elisa Carrió. Ella ayer hizo una declaración, una denuncia muy fuerte, que no fue la única vez que la hizo. Y obviamente hoy generó incluso que Lorenzetti saliera por varios medios a tratar de aclarar que no había un pacto con el gobierno. Lo que hizo Lorenzetti es entregar en manos de un corrupto, vil obsecuente de la presidenta, el manejo de la libertad y el derecho a saber de nosotros y de las empresas. El rol de los jueces de la Corte es defender la Constitución. Y yo desprecio a los jueces que en vez de defender la Constitución defienden sus propios intereses o su propia impunidad. Y hablo exclusiva y excluyentemente del señor Lorenzetti. Aunque parezca increíble, los vínculos de Lorenzetti con el PJ empezaron en los 90, cuando Lorenzetti vivía en Rafaela, que es su ciudad natal, y se metió en el negocio de las prestadoras del PAMI, que manejaba Carlos Alderete. ¿Te acordás del enanito de Alderete, el hombre de Menem? Bueno, cuando vos decís Alderete o Matilde Menéndez, referido al PAMI, estás diciendo descontrol, afano por todos lados, prestadoras que se llevaban todo. Bueno, en ese ámbito estaba Lorenzetti laburando en las prestadoras. Mire qué sencilla la historia, ¿no? Antes, bueno, lo vieron, así que no es necesario ser redundantes. Bueno, así también son los integrantes de este grupo mediático que convirtió a Lorenzetti en eso. Ya era el PAMI, los negocios, lo que decían en la nota, era terrible. Un solo día duró, porque fueron